Bien, amigos, ya está integrado el doctor Junior Espinosa y queríamos decirle al doctor Espinosa que la política es compleja, es tan compleja que a veces nosotros no nos explicamos cómo es posible que las figuras públicas que hicieron vida a partir de la muerte de Trujillo, que deberían de estar gobernando República Dominicana, nunca llegaron al poder, a tomar el poder político. Tenemos el caso de José Israel siempre aquí, que lo decimos, él de forma humilde no quiere tratar el tema, pero hoy sí tenemos otra de esas figuras que tiene un cerebro en su cráneo que ha producido muchas ideas importantes, muchos proyectos, y que por su capacidad está plenamente y ha estado plenamente preparado para manejar este país. Sin embargo, siendo médico, psiquiatra, político y todo lo abogado. Y filósofo. Lo único que no ha sido es poeta. No, gracias a Dios. Bien, le damos la bienvenida pero además al doctor Tirso Mejía Guzmán o Ricardo. Bueno, nosotros Mejía Ricardo hemos juntado el apellido porque en honor a mi padre hace tiempo. Hay que decir que Tirso no metió a la política después de muerto Trujillo, sino desde antes. Desde antes. Ah, ya. Sí. Pero sobre todo los desde antes son los que están vetados para participar de la vida pública en el país. Pero hay que buscar rendija para entrar. José Israel tiene mucho más conocimiento de los conocimientos que tiene Tirso, ¿verdad? Son verdaderamente... Porque Tirso hacía dos carreras, hacía medicina y filosofía. Exacto, junta, sí, es demasiado. Esto solamente Pigmontado ha hecho después de aquí. Que llevaba dos carreras, Pig llevaba dos. Ya tú te estás buscando problemas. Te estás buscando problemas. Tirso, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El tema es específico hoy. Desgraciadamente, deseamos en la pausa. Doctor, usted fue el autor de la división, del descuartizamiento de la capital dominicana, que personalmente decíamos de broma que no es así. Eso sirvió para algo, porque el mismo Nueva York tiene los condados, pero yo creo que fue muy al vapor que se hicieron. Es decir, ni siquiera estaban las infraestructuras necesarias para esas alcaldías. Pero aún así, nos decía el doctor que si es cierto que él ayudó al doctor Peña en ese proyecto, a su partido, también es cierto que hoy tuviéramos mucho peor si no fuera así. Bien, porque teníamos un superalcalde aquí en la capital entonces, ¿verdad? Tradicionalmente los rectores de la universidad y los síndicos, alcaldes de Santo Domingo se creen que van a ser presidentes y actúan conforme a eso. Ninguno ha llegado. A ninguno le sale. Núñez de Cáceres. Bien. Doctor, vamos a hablar pero vamos a hablar un día del problema vamos a hablar de la ciudad otro día, pero vamos a hablar de la ley de partido. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Primero hablo un poquito de historia. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Porque la gente en las esquinas, la ley de partido abierto, cerrado. Y la reelección, y eso es para, qué sé yo, que dicen muchas cosas. Háblenos de dónde viene eso. Bueno, realmente yo me siento un poco culpable del problema de las cosas abiertas, del padrón abierto. Porque en el año 2002, la última ley que firmó Hipólito Mejía fue la ley de elecciones de primarias abiertas. Pero en ese momento no había un artículo 216, sino que establecía la libertad de asociación. Y no había 1 millón de pobres dominicanos cautivos que son llevados a hacer lo que quiere el partido en el poder. Bono gas, bono luz, bono tierra, solidaridad. 1 millón de personas, de los cuales una buena parte los obligan a ir a
a los comités de base del Partido de Liberación Dominicana. Son personas que son cautivos, y entonces en el 2003 no existía eso. Y tampoco existía el artículo 216, sino sencillamente la libertad de asociación. Entonces, dentro de ese contexto, yo estuve impulsando la ley de primarias abiertas. Pero ahora no es posible. Primero, hay ese millón de dominicanos que son cautivos del poder. No es un monopolio de la República Dominicana, ha sido en varios sitios, incluso Y no en es Brasil. porque la tendencia a que usted pertenece en el PRM no le conviene o tiene otra posición diferente. No, yo no pertenezco a ninguna tendencia. Yo pertenezco a la racionalidad. Tirso siempre ha sido un extrapartido ahí. Yo no sé qué tú buscas ahí. Ah, sí, porque yo creo que lo que se puede hacer en el país, Hay que hacerlo de los partidos. hay que hacerlo de los partidos. Es por Sí, esa pero razón. de ese partido no hay nada que buscar. ¿Eh? Ahí no hay nada. En ese no hay nada. Pero tú tienes más experiencia que yo en eso. ¿Qué ha Bueno. pasado la vida ahí? No, señor. No, pero espérate. Ustedes dos tienen igual. No. Tirso se ha pasado la vida en el PRD. No. Yo fui del 14 de junio. Sí, yo sé. Cuando terminó, vamos a poner ahí poco la historia de allá, que tú la conoces. Cuando terminó, cayó el régimen de Sí. Trujillo y se estableció la agrupación política 14 de junio. Había una regla no escrita que había que haber estado preso para tener una posición importante. Se llamaba la aristocracia del flagelo. Exacto. La aristocracia. Del flagelo. Entonces, a mí me nombraron vicedirector de planificación en una agrupación que es revolucionaria. ¿Qué carajo era eso? Decidí yo irme a Alemania a terminar Sí, mi pero estudio. antes de Bueno, eso, pero háganos un poquito de... Porque Bueno. es que esta gente nueva que nacieron... Aquí hay gente que va a votar por primera vez ahora, doctor. yo sé. Y nació cuando Leonel. Pregunta. No, y- Tirso Mejía, ¿dónde hizo su escuela primaria? ¿En Santo Domingo o fuera del país? No, aquí en Santo Domingo. Comencé en el Colegio de la ¿Usted estaba Salle. en el Instituto de Escuela? No, comencé en el Colegio de la Salle. Sí. Pero ahí Sí. por razones disciplinarias, vamos Sí. a ponerlo de ese tamaño, me fui a Santa Teresita, para además pusieron Santa Teresita al lado de mi casa. En el Ya. patio. En En la el patio. OCR, en el Sí, patio en de mi la casa. OCR. Por ahí me escapé yo cuando me fueron a buscar. Segundo, ¿el bachillerato dónde? Como nada más llegaba hasta el octavo ahí, volvió el bachillerato en el Colegio de la Salle. Sí, volviste a la Salle. 2 años. Pero ahí me tropecé con una barrera, porque el Colegio de Santa Teresita era un poco familiar y uno iba a misa si le daba la gana, pero ahí me metieron 3 días completas a hablarme de la confesión. 3 días. Y te fuiste. Me fui a la normal, presidente y te del colegio, graduaste que había en- mejores profesores y había relativa libertad. Bien. Ahí había- Ok, pues, entonces es bachiller en la normal. ¿Se va a la universidad a la o única se que va había. del país? Sí. Se queda aquí. Claro, aquí me quedé, aquí hice mi carrera hasta el 6º año. ¿Y qué hace? ¿Derecho o medicina? Medicina y filosofía, Paralelos. paralelo. ¿De dónde Simultáneo. sale en esa época esa inspiración de un estudiante de medicina que necesita full time, se mete a estudiar filosofía? Para llenar espacios de inquietudes que yo tengo en el orden intelectual. Bien. A mí me gustaba mucho la matemática Y también. en el 6º año de medicina, ¿qué pasa? Bueno, me suspende porque mi hermano estaba haciendo campaña afuera y otro venía y uno vino. Entonces Marcio estaba politiqueando en contra de Trujillo fuera. Marcio y Magda y Octavio Magda, vino. Y Magda. Y Octavio vino. Octavio murió. Octavio murió. En el desembarco. El hermano mío, se llama Octavio. Entonces, ¿a usted lo votan o lo meten preso? No, a mí me votan, me meten preso. Y entonces yo estoy ahí hasta que viene todo el proceso de la inversión y todo lo demás. Y en el año 60, 50 y pico, comienzo a conspirar para matar a Trujillo. En la cloaca donde se sentaba Trujillo, en la Máximo Gómez, Con esquina George Malecón. Washington. Ahí. Y bueno, hubo un proceso de buscar el mecanismo de control remoto y un golpe de Estado sobre la base de unas armas que van a traer. ¿De Bueno, qué año estamos hablando? Estamos hablando del 60. Ya. Entonces yo me pude evadir porque me fueron a buscar y por ahí me fui. ¿Se fue para dónde? Primero a Puerto Rico.
¿Y por dónde salió? ¿Por Cuba? No, de aquí. Digo, por Haití. No, por aquí. ¿Cómo por aquí. salió del aeropuerto? Entre los bultos de la última carga que se iba de aquí. De América, de Panamérica. De entre los bultos salí yo. Bien. Tirso, Bueno. ¿cuándo regresas? En noviembre del 61. Ah, de una vez, porque a Marcho no lo dejaron No lo entrar de dejaron una entrar. vez porque era comunista. Sí, porque incluso mi hermana Magda vino con unas armas. ¿Y la psiquiatría de dónde sale? En Alemania, ¿Y qué tiempo usted tuvo en Alemania? por 3 años. ¿De qué año a qué año? Del 62 al 65. Ah, entonces usted viene después de la revolución. No, cuando la revolución yo estaba de camino para acá, con mi familia. Al llegar a Puerto Rico, que estaba a comenzar ya, la revolución comenzó estando yo en alta mar, en la casa de Bosch, en Puerto Rico, me veo con Rafael Fernández Domínguez, Sí. que estaba loco por venir para acá. Entonces yo le ofrezco traerlo si había posibilidades. Cuando finalmente le dieron la oportunidad al barco de venir, lo meto yo venía con mi suegra, una hija y una hermana, en una de las cabinas, pero lo detectaron, la inteligencia, y dice, bueno, si no, me mandaron a buscar, si no va lo van a sacar. Entonces salió. Bien. Y después vino y ya pasó Doctor, lo que finalmente, ¿cuántos hijos usted tuvo? pasó. Tengo 11. Hasta ahora, 11. hasta ahora. ¿Le ganó Anthony Río? No, debería anda por 20 y pico. 11. Gracias. Vamos a seguir entonces con ley de partido. Bueno, en el año 2010, la constitución, que debió haber sido por constituyente, porque la cambió entera, pero de esas cosas que suceden aquí, se aprobó un artículo que no existía. Artículo 216, que se basa en 2 elementos. Los partidos políticos tienen que tener democracia interna y transparencia. Democracia interna y transparencia. Yo aprendí en la lógica elemental que el pensamiento humano, que se basa en ciertos principios de lógica, uno de ellos es el de contradicción, el de identidad, de causalidad, de contradicción y de membración. Pues entonces, tú no puedes tener 2 juicios opuestos que los dos sean verdaderos. Si es democracia interna, no puede ser democracia externa. Eso es un disparate mayúsculo, que solamente aquí puede suceder. Porque si es democracia interna, es democracia interna. Y el ciudadano se puede asociar a cualquier partido o formar un partido. Todo eso se puede hacer. Pero el objetivo de eso es que se formen voluntad política diferente. Tú no puedes en un pro communis establecer candidaturas que son opciones diferentes de la voluntad política. Eso es una cosa que solamente aquí puede funcionar. Eso es un atentado a la lógica más elemental. O sea, la ley de partidos que incluye el llamado padrón abierto no se corresponde con algo que es un padrón que tiene que ser cerrado para expresar la diversidad que dice precisamente. Perdóneme, doctor. ¿La ley de Lema pudo haber resuelto ese tollo? No. La ley de lemas me la atribuyeron a mí y no fue cierto. La ley que yo auspicié y que no tuvimos el valor de continuar como partido, establecía que había que sacar el 50%. La ley de lema no. La ley de lema hasta con un 20% tú puedes sacar. El que más votos saque. Más. Eso, pero no, este es en 2 vueltas. Si el segundo, hay una primera vuelta que nadie tiene mayoría, una segunda Pero la vuelta. ley de Lema es la fusión de la primaria con la general, más o menos. No, es una forma de establecer que tiene ciertas virtudes, pero la que nosotros impulsamos era mejor, porque no permitía que un 25% pudiera predominar, sino que una primera vuelta, si nadie saca la mayoría, tú puedes presentar más de un candidato de un solo partido, que es la virtud
que había que destacar en ese momento para evitar todas las cosas que han pasado. Entonces, en una segunda vuelta, entre los dos los dos candidatos de los partidos más grandes, que sacaron más votos, entonces vendrían las elecciones. Esa es la ley que nosotros auspiciamos y que finalmente el partido no quiso continuar porque le pusieron la ley de enema y se burlaron de ella. Pero eso no era querer llevar a que el electorado resolviera un problema que era interno del partido. Bueno, si uno se lleva de eso, es cierto. Pero era un desacuerdo que había. Pero es que actualmente todo lo que tiene que ver con primaria es en el fondo porque los partidos han perdiendo capacidad de arbitrarse internamente. Eso es parte del relajamiento político del civismo dominicano. Pero tú dices que han perdido. ¿Lo han tenido alguna vez? Bueno, sí. No, porque del caudillismo se ha pasado al desorden. Bueno, pero ese autoritarismo era de alguna manera asumido en las leyes de la democracia dominicana. En la Claro, inmadurez. En la porque inmadurez. no fue Balaguer nada más, sino Bosch y el propio Peña Gómez. O sea, pero había tenían su propio carisma y su propia moral que permitía que eso se manifestara y que se producía un fenómeno de aceptación, pero no es que ellos decidieron exactamente todo, es que realmente ellos también escuchaban. Ahora nadie escucha a nadie, sino los pesos y los centavos que cada quien pueda conseguir dentro de la industria de la política. O entregar. Entregar y recibir. Entonces, el artículo 216, nada está por encima de la Constitución. El Congreso no está por encima de la Constitución. No puede tomar decisiones al margen de la Constitución y eso no soporta un proceso, un sistema tan controlado como el dominicano, pero que vinculado como quiere ser al ámbito internacional, que el Congreso pueda, por encima de lo que dice el texto de la Constitución, que la lógica elemental dice que dos cosas opuestas no pueden ser verídicas las dos, o es democracia interna o es democracia externa, y como lo que dice aquí el artículo 216 es democracia interna, y dice también lo de la transparencia se consigue dándole a la Junta Central Electoral el control de las primarias, evitando los pases los mandatos y manejando, habiendo un fiscal. ¿Sabe que el fiscal, de acuerdo a la Constitución, el artículo 171, la mitad de los fiscales los nombra el presidente, pero la otra mitad está sujeto a lo que la ley establezca? Entonces, el manejo de las drogas, el manejo de la corrupción y el manejo de las elecciones requieren un fiscal independiente, y lo hay en México, por ejemplo, y en Colombia. Entonces, un fiscal capaz de perseguir, porque si ¿Quién nombra esos fiscales independientes? ¿Quién nombra esos fiscales independientes? Una combinación de autoridades del Congreso, del presidente y de la sociedad civil. Entonces, si hay un partido mayoritario en esas organizaciones, en esa comisión. No, pero por sus resultados no son ejemplos a presentar. Bueno. Porque Colombia y México son los grandes traficantes, creadores de droga. Pero y ellos lo traficantes de intentan, droga. por lo menos, porque también en Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando con Estados Unidos Trump? Que hay un fiscal independiente. Independiente no del otro partido. No fue así, hay una participación. Y al mismo Clinton lo sometieron. Que parece que allá que el agradecimiento no es eterno, porque inclusive muchos de ellos son del mismo partido. Mira el asunto de Clinton, ¿ustedes se acuerdan? Por eso digo. Bien, pero vamos a ver aquí, ¿qué hay que hacer ahí en esa ley de partido? ¿Cuál es el obstáculo? No hemos llegado a la ley de partido. No. Estamos en una ley manoseada desde hace 13 años. Esa ley de partidos políticos primero fue establecida en la Comisión de
de reforma del Estado, la anterior a la mía, la de Onofre Rojas, pero solamente se hizo, esquematizó. En mi periodo, en la CONADE, se aprobó finalmente la ley para llevarla al Congreso y para preservar la independencia de él, la única persona que era en ese momento diputada al Congreso era esta niña Marte, la hermana de Innova, ¿cómo se llama? Que fue de la Cámara de Cuentas. Liceló Marte. Entonces se le encargó a ella que la presentara para obviar que se entregara por la vía del gobierno. Por eso el Partido Republicano dice que ellos fueron los que la auspiciaron, pero no hubo tal cosa. Ella fue por delegación. Eso fue en el año en el 2004. En el 2004 que se presentó finalmente, formalmente, aunque se había discutido desde el año 97, 98. En el 2004. De 2004 al 2016 ha estado bamboleando en el Congreso para no restringir los poderes de los partidos políticos. Ahí todos son un poco culpables, pero naturalmente el Partido de la Liberación Dominicana es el principal culpable. Particularmente después de que secuestraron todos los poderes del Estado, porque esa es la palabra que cabe a la justicia, al Congreso, al Poder Ejecutivo y a todas las demás agencias, incluyendo la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. O sea, ellos tienen en la mano todo eso, pero la propia Constitución, que fue reformulada por Leonel Fernández y que añadió el artículo 216, porque anteriormente no se mencionaba los partidos políticos, fue en la Constitución de 2010 donde se define lo que es un partido político y para qué sirve. Entonces, en esa ley, en ese artículo 216, está de una manera clara que está por encima del poder del Congreso, está de una manera clara que es una democracia interna, y lo que la democracia interna no puede ser al mismo tiempo democracia externa, porque interna y externa son opuestos, y dos cosas no opuestas no pueden ser buenas las dos. Entonces, esto es un adefesio jurídico que, por supuesto, tiene un adefesio de la lógica más elemental. Entonces, en la Constitución consta que deben ser internas. Déjame leerte porque es muy corto. Habla de la democracia interna. Sí. No dice que la elección de los candidatos debe ser en una no habla de primaria abierta ni cerrada. Pero primaria cerrada es democracia interna. Pero bien, doctor, yo creo que el principio de democracia interna no necesariamente se violenta, porque en un acto de la vida del partido, una vez cada 4 años, se convoque a un evento en el que la ciudadanía pudiera tener la posibilidad de decir quién le gustaría que sea el candidato a regidor de una comunidad determinada. Sin usted ser de ese partido. Porque lo otro no se va a meter en materia de decir quién va a ser secretario general, presidente, regional, provincial. Eso pudiéramos verlo como una excepcionalidad. Y yo no sé si efectivamente, doctor, esto implique una violación a la Constitución. Por suerte, el derecho es tan rico y da lugar a las múltiples interpretaciones. Lógicamente, al final, los que tienen la responsabilidad de controlar e interpretar la ley supuestamente de manera adecuada son los jueces, y posiblemente el camino que quede sea ese, si finalmente se aprueba. Pero más allá, doctor, del tema de las primarias abiertas o cerradas, me gustaría saber si en el caso del Partido Revolucionario Moderno, si se supera ese aspecto, ¿está conforme con el proyecto de ley que se está discutiendo, por un lado? Y segundo, saber su lectura de lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados. ¿Cómo no? Digo, yo no creo que los abogados pueden permitirse el lujo de interpretar lo que da la gana. La Constitución es de comprensión estricta, es un pacto político de donde se deriva la ley. Hay una diferencia, no es una ley más. De la ley, que puede tener cosas buenas y cosas malas, de la Constitución parten las leyes.
no lo contrario, no es una ley más. O sea, no es interpretación, es estricta. Entonces, aparte de eso, creo que ahí faltan cosas. Por ejemplo, las primarias, para que sirvan para algo, tiene que definir las posiciones en las listas, porque de lo contrario, eso se puede utilizar, se vota, y entonces se pone lo que le da la gana. Si no hay una obligación de que los resultados de las primarias, exceptuando la reserva de ley, que es el 15%, te establezcan una lista por orden de votos, y esas son las posiciones que tienen dentro, y después lo que puede venir son boletas cerradas, que esa gente se está complicando, porque la propia Junta Central Electoral no está clara. Es que si no sirve para eso, para definir la posición que le corresponde a cuál, de acuerdo a las votaciones que tiene, no sirve para nada. Y eso no está claro todavía. Yo lo digo porque cuando estuvo la comisión en la dirección ejecutiva del PRM, yo lo pregunté y me dice, no, eso no se ha discutido todavía, eso es otra cosa. O sea que prácticamente se puede tirar al cesto de papeles los resultados de las primarias. Si las primarias no definen el puesto en la lista de candidatos, con las excepciones que establezca la ley, que son el 15%, tengo entendido que a menos que ellos han cambiado, hay algunos que vienen hasta el 25%, que es una barbaridad, entonces no sirve para absolutamente nada. Y por otra parte, eso facilita mucho las elecciones generales, porque lo que va es una boleta cerrada. Las posiciones dentro de esas listas cerradas y bloqueadas lo debe definir las primarias. ¿Desaparece el voto preferencial? Claro, claro. No, porque el voto preferencial pasa a las primarias. Claro, justamente. Algo tan sencillo como eso. No lo quieren comprender porque hay muchos intereses que prefieren no dejar eso de ese tamaño. Porque obviamente, ¿para qué elecciones? Voto preferencial. Yo me siento un poco culpable del voto preferencial, que cumplió su papel. Pero después eso se ha convertido en un mercado persa. Entonces no resuelve nada. Pero inicialmente sí. Porque la situación actual era que todavía es, de acuerdo al voto preferencial, que las principales luchas son internas, serruchando de palo a los candidatos de su mismo partido. Ese tipo de aberraciones son el producto. Pero esto es una cosa sería muy sencilla. De acuerdo al voto preferencial, que debe tener un límite en cuanto a los candidatos, los que salen en el orden en que salieron de votos, introduciendo el 15% que corresponde a las alianzas y a los principales representantes de la Pero no parece que están cerca de la solución, ¿eh? No, porque lo más importante no son las elecciones de partidos políticos, es la ley electoral. Que de acuerdo a la ley electoral, todavía hay 3 cuerpos de dirección: el Pleno, la Cámara Administrativa y la Cámara Contenciosa, y ya eso desapareció. No quiere hacer la ley porque se necesita la 2/3 parte, una ley para que sea ley orgánica. Y por eso esa ley no pasó, pero sí pasó la ley del Tribunal Superior Electoral, que es parte del paquete, porque lo establece el artículo 112 de la Constitución. Y estamos con una ley electoral del año 98, 97, manejándonos el 2016 para el 2020. Ese es el problema. El otro tema es quién le pone cascabel al gato en cuanto a evitar las barbaridades que se cometen el día de las elecciones, que virtualmente rodean y se meten y compran y venden votos en cadena en los alrededores de los colegios electorales. Entonces, tiene que haber un fiscal capaz de mandar a perseguir a los que están haciendo ese tipo de cosas. Esas son las dos cosas que faltan en la ley del partido político. Pero la ley electoral tiene muchas otras cosas muy importantes. Aquí, por ejemplo, los secretarios
de las juntas municipales son las que tienen el poder. Los presidentes son visitantes de 4 de los últimos días y ese secretario lo designa la junta, pero lo maneja el presidente. Y entonces esos secretarios son los que definen los colegios electorales, la composición de los colegios electorales y todo lo demás. Una hipercentralización. Entonces hay una diferencia importante que hay que establecer en una ley que se corresponde con la situación actual. Entonces usted no ve cerca la solución de la ley electoral. No, eso se está haciendo precisamente para que todo quede igual. Gatopardismo. Cambiar para que todo quede igual, de forma. Y la ley de partidos también es una forma de que quede todo igual. Bueno. A imagen y semejanza de los que están en el poder. Con el inconveniente que se está haciendo de la manera más descarada. Todavía aquí hay cierto respeto a ciertos órganos de prensa, a 4 o 5 personas que lo dejan hablar, pero como aquí la gente casi no lee, entonces Ni escuchan, ni escucha, ni comprende muchas veces. sobre todo. Entonces se confía en Sí, eso. doctor, pero el planteamiento es claro, pero nos pone la cosa difícil. Así es que yo quiero agradecerle eso, pero yo creo que soy eso hay que darle llanero solitario. seguimiento. Yo creo que en los partidos que hay que hacer las cosas, no siempre con éxito, ni mucho menos, pero por lo menos es un espacio donde se puede incidir y tratar de que las cosas cambien, porque este país, si no cambia, Lo se que va a hay que hundir. lograr es tener mayoría en todos los organismos que deciden, ¿verdad? Para poder hacer los cambios. Dar acceso a una nueva generación, no porque sean jóvenes, van a ser la mayor parte de los jóvenes porque los viejos nos estamos acabando. Sí. Pero realmente hay que dar oportunidad. Hay una serie de muchachos brillantes que están en el exilio económico o en puestos de segunda categoría. Los hay muy buenos. Hay otros que creen que porque son jóvenes ya Están acabando. tienen que acabar. Doctor, Pero hay espacio para que una nueva generación, donde pueda haber viejitos, porque nada es cuestión de edad. Es, por razones cuantitativas es una nueva generación. Pero por razones cualitativas tiene que haber de todo. seguro. Doctor, gracias. Doctor Tirso Mejía Ricard. Gracias aquí y vamos a abrir un capítulo con el doctor porque se quedan muchos temas que no es justo que él se quede solito por allá. Yo quiero que alguna vez se trate aquí el tema de la ciudad y del tránsito. Y de su papel que usted hizo. Pues no tanto el papel, porque Sí, pues, todo yo sé. es el problema de cómo eso se está manejando y se puede manejar. Hay muchas incomprensiones. Sí, pero hay tránsito y urbanismo que tenemos que tratarlo. Doctor, Exacto. gracias. Gracias. Tirso Mejía Ricard.